Nosotros sabemos, ¿verdad? Como dice el versículo 18, que la Biblia llama a los hombres y a las mujeres a no embriagarse, ¿verdad? A no emborracharse, hermanos. Aquí lo llama con vino, en lo cual hay disolución. Y esa palabra, hermanos, disolución, yo estaba buscando, primero busqué alguna traducción de la Biblia y decían desenfreno en otra traducción, así que traté de indagar un poco la palabra, hermanos, y se traduce como libertinaje o una persona sin corrección. Así que el vino eventualmente dice ahí que nos va a llevar a un desenfreno, ¿verdad? Una persona sin, o sea, en libertinaje, dice la Escritura, hay disolución detrás, ¿verdad, hermanos? O sea, va a haber una mala influencia. El punto aquí es que el estar embriagado nos hace actuar de una manera diferente, ¿verdad? Tiene una influencia, igual las drogas tienen una influencia en nuestra actitud, hermanos, en nuestro sentido del humor ese día, ¿verdad? En el que estemos. Ahora, de igual manera, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, hermanos, pone el querer como el hacer, la buena voluntad de Dios en nosotros. Y aquí dice que la persona llena del Espíritu se verá porque canta a Dios, ¿verdad? Es una persona que está llena de gozo, hermanos. Yo espero que ustedes sean ese tipo de personas que les gusta cantar. Yo no aprendí tanto a tocar la guitarra, pero aprendí lo básico, ¿verdad, hermanos? Porque yo quería cantarle a Dios en mi hogar, ¿verdad? Entonces, si usted puede un instrumento, si no, usted pone alabanzas, hermanos. Pero debemos ser personas que constantemente estemos cantando himnos, salmos, cánticos espirituales, alabando al Señor. Una traducción dice haciendo melodía al Señor en nuestro corazón. El 20 dice que una persona llena del Espíritu Santo se ve porque le da gracias a Dios. O sea, es una persona que ora, que está en comunión con Dios, que constantemente le está dando gracias al Padre. Y el 21 dice que se ve porque es una persona que se somete a todos los que están en autoridad sobre él. Eventualmente va a hablar de los trabajos, pero yo no voy a predicar eso hoy. Yo hoy quiero más que todo, hermanos, enfocarme en la relación entre el esposo y la esposa, porque es lo que más, esta parte de este pasaje bíblico yo me quiero enfocar hoy, hermanos, y un poquito en los hijos al final, pero más que todo, hermanos, si usted va conmigo al versículo 22, una mujer llena del Espíritu Santo, hermanos, se ve por cómo se somete a su esposo. Y dice el 22 hasta el 24, ¿lo tenemos? Mire qué interesante es. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como que si al Señor mismo estuviera. Así como las hermanas, todas dicen, yo tengo que obedecer a Dios, ¿verdad? Yo tengo que obedecerlo. Dice que estén sujetas a sus maridos como al Señor, el 23, porque el marido es la cabeza de la mujer. Ahora la Biblia dice también que Cristo es la cabeza del hombre, ¿verdad? O sea, el hombre tiene que obedecer a Dios, someterse a Dios para que luego poder liderar a su esposa, ¿verdad? El hombre tiene que obedecer la palabra de Dios para que la esposa de buena gana, ¿verdad? Con buen deseo pueda someterse al liderazgo de él, ¿verdad? Así que no está hablando aquí que la mujer haga algo que va en contra de la Biblia, porque la palabra de Dios dice que es necesario obedecer a Dios antes que al hombre, ¿verdad? Pero siempre y cuando su esposo la esté liderando conforme a la voluntad de Dios, su llamado, mujer, es a seguir el liderazgo de él, a sujetarse a su líder, que es su esposo, hermana. Ahora, esperamos un amén, hermanas. Amén. ¿Qué está pasando? Ahora, sigue aquí diciendo el 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia también, ¿verdad, hermanos? La cual es su cuerpo y Él es nuestro Salvador. El 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como al Señor y en todo, ¿verdad? O sea, un marido cristiano tendría que liderar a su esposa de tal manera de que ella pueda sujetarse y obedecerlo en todo lo que él diga. Ahora, hermanos, para las jovencitas, por un segundo quisiera dirigirme a ustedes, todas las muchachas aquí de la iglesia. Sé que algunas están pequeñas, pero ya deben ir pensando en esto, ¿verdad, hermanos? Algún día, ¿verdad? Y yo espero de que en lo que yo pienso es mejor esperar a casarse por lo menos a unos 23, 24, 25 años. ¿Por qué? Porque tal vez así pueden ir a estudiar, ¿verdad? Yo creo que todo papá estaría de acuerdo conmigo.
O de que por lo menos su carácter sea moldeado, que el carácter suyo y el de la persona puedan ser moldeados, ¿verdad? La Biblia no nos da una fecha, una edad para casarnos, ¿verdad? Así que no puedo ser dogmático en esto, ¿verdad? Pero yo pienso que hay sabiduría detrás de no casarse muy joven, sino de esperar, ¿verdad? Para que el carácter de Cristo sea un poco más desarrollado en uno y para ver qué uno va a hacer en esta vida, cuál es el llamado que Dios tiene para mí, no solo en la iglesia, pero también en lo secular, ¿verdad? ¿A qué es lo que Dios quiere? Que yo me perfeccione, me especialice, ¿verdad? Me especialice en algo. Ahora, hermanos, muchas veces, ¿verdad? Las jóvenes cuando están buscando esposos no están pensando en estas cosas, ¿verdad? Que ellas van a ser responsables delante de Dios por someterse al liderazgo de este hombre. A veces hay muchachas de que buscan, ¿verdad? Esos jóvenes que son vagos, que fuman marihuana todo el día, que no tienen ningún deseo de hacer nada con sus vidas, ¿verdad? Hombres, hermanos, que son inestables, que se cortan, que se inyectan, de que sufren de depresión. Y ese no es el esposo que deben de estar buscando, porque ese hombre, ¿cómo la va a liderar? Todo papá que tiene hijas está de acuerdo conmigo en esto, ¿verdad? No puede ser un vago, no puede ser un mujeriego tampoco. Esto lo vi muchas veces en mi país, de que se casaban con hombres que eran conocidos por todo el pueblo, que eran mujeriegos, y luego querían que cambiara el hombre, pero si él era así. Es como que usted se case con un hombre que le gusta el fútbol y luego no quiera que vaya a jugar fútbol. O como mi esposa se casó conmigo sabiendo que me gustaba venir a la iglesia y que ella no quisiera después que yo viniera a la iglesia. No, ella se casó conmigo porque sabía que me gustaba ir a la iglesia, porque a ella le gustaba ir a la iglesia y porque hoy juntos vamos a la iglesia. Entonces la joven tiene que ir buscando a alguien de que la lidere, ¿verdad? Porque luego lo que ocurre es que a veces se comienza a culpar a Dios por la persona con la que uno se casó, pero es uno quien escoge, ¿verdad, hermanos? Con quién se casa, porque el Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces la Biblia nos llama a guiarnos en la elección, ¿verdad? ¿Con quién me casaré? Por los frutos que la persona dé. Ahora, lastimosamente, ¿verdad? Muchas veces la mujer es atraída a un hombre por la malicia que él tiene. No por su carácter, ¿verdad? Sino por la malicia que el hombre tiene, porque cada mujer tiene una naturaleza pecaminosa que el pecado la atrae, ¿verdad? Entonces, por eso los hombres que son listos y malos y atraen a las mujeres muchas veces, hermanos. Pero la joven cristiana que está aquí escuchándome, cuando busque a un esposo, debe de buscar a alguien y debe ser atraída a este joven por su santidad, o sea, por cómo él se aparta del mundo para Dios. Por su carácter que se compara al de Cristo, que Jesús dijo que él es tierno y humilde de corazón para que encuentren descanso para sus almas. Cuando una joven está buscando un esposo, debe de estarlo buscando por su conocimiento de Dios y por el carácter de Cristo que se vea reflejado en él. Claro, ¿verdad, hermano? Le tiene que caer bien también, ¿verdad? Físicamente, claro que sí, todo eso es muy cierto, le tiene que gustar físicamente, pero no se debe de guiar solo por la apariencia, porque la Biblia dice aún que cuando Dios escogió a David como rey fue por su corazón, ¿verdad? Así que claro que sí, la apariencia externa pues tiene que caerle bien, ¿verdad? Claro que sí, pero lo más importante aquí es su carácter, ¿verdad? Su santidad, su amor, que él sea tierno y humilde de corazón como Jesús. ¿Por qué? Porque a veces hay hombres que son bien ásperos, ¿verdad? O que son bien fríos, o que son bien tacaños. Algunas jóvenes en la clase de jóvenes dijeron que querían viajar por el mundo. Si se casan con un tacaño, ¿cómo van a salir si no le van a querer llevar ni de luna de miel ni de vacación? Ouch, para algunos, ¿verdad, hermanos? Así que la joven debe de estar buscando un hombre, ¿verdad? Para que lidere su vida, porque si no, es ahí donde van a venir los problemas, ¿verdad? En el matrimonio o a veces hasta los divorcios. Y el hermano Gilberto ayer en la predicación que él dio, me llamó mucho la atención lo que él estaba diciendo, que cuando habla con su mamá, su mamá del hermano Gilberto dice que le cuenta a veces de personas, de familiares o de conocidos, y cuando hablan, bueno, que han tenido hijos, y cuando viene la pregunta sobre los esposos o los hombres, no están, ya no están, ellas están criando a sus hijos solos. Y cuando yo fui a El Salvador, hermanos, por primera vez, después de, no me acuerdo si eran 15 o 16 años que me había venido a este país, que nunca había ido, cuando voy viendo, ¿verdad? Las primas, hermanos, sobrinas de nuestro hermano Elías, y cuando voy viendo todas las personas que conocí, casi todas las muchachas, y yo sé que
puede ser que porque allá la situación económica es dura, yo lo sé, pero para el vicio sí tienen dinero, ¿verdad? Pero todas estaban criando sus hijos sin los hombres. Me gustó una entrevista de este hombre Ben Shapiro, ¿verdad? El pastor Bory Buckham, y yo sé que lo he mencionado esto en alguna predicación hace unos meses atrás, pero prácticamente Ben Shapiro le estaba preguntando a él sobre la justicia social, social justice, ¿verdad? Que tanto se escucha de esto en Estados Unidos, de que el sistema en Estados Unidos fue creado para que el blanco suba y para que el afroamericano se hunda, ¿verdad? Y no pueda salir de Baltimore. Entonces Bory Buckham le contestó a Ben Shapiro y le dijo, no podemos culpar, y Bory Buckham es afroamericano, y él creció, su papá solo pues, sí, embarazó a su mamá y desapareció, y hasta viejo Bory Buckham lo conoció, pero él dice esto, no podemos culpar, dice él, al sistema cuando nosotros como afroamericanos hemos tomado malas decisiones. Y él cita, y dice él que 75% de los niños afroamericanos en Estados Unidos están naciendo, dice él en esa entrevista, fuera del matrimonio. Y usted dirá, ¿qué importa que nazcan fuera del matrimonio? De que las estadísticas, bueno, primero desobediencia a Dios, que es lo que más importa, ¿verdad? Pero en segundo lugar, las estadísticas muestran que los niños que crecen sin papá son más propensos a ir a la cárcel, más problemas de drogas, más problemas de violencia. Entonces vemos, hermanos, que cuando Dios nos llama a tener hogares sanos, hermanos, y cuando Dios establece el orden del hogar, si desobedecemos la palabra de Dios, siempre van a haber consecuencias. Y por eso es que la sociedad está tan mal como está, y por eso es que hay un montón de hombres que son irresponsables, que no quieren hacerse responsables por sus hijos ni por sus esposas. Tenemos un montón de hombres aniñados hoy en día, ¿verdad? Afeminados, dice la Escritura en 1 Corintios 6, 7 al 9. Cuando esto no debe de ser así, el hombre es llamado a ser líder. Ahora, hermanos, la Escritura y última exhortación para las niñas, y bueno, creo que a todos nos ha hablado el Señor ya, ¿verdad? La Biblia dice, no se unan, y esto es Dios, 2 Corintios capítulo 6, no recuerdo el versículo exacto, pero sé que 2 Corintios capítulo 6, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo, dice. ¿Qué comunión hay entre el creyente y el no creyente? ¿Qué comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión entre Cristo y Belial o el diablo, verdad? Es un nombre para el diablo. O sea, la palabra de Dios, y yo sé, hermanos, de que Dios es bueno, yo sé que Dios salva, y yo he conocido personas que se han casado con personas no creyentes que luego se salvan y hasta se hacen mejores creyentes que el otro, más entregados a Dios, pero son minoría. En la gran mayoría de casos, hermanos, lo que yo he visto es mujeres o hombres que luego sufren por largos años por desobedecer a Dios. Así que el consejo de la palabra es no unirse en yugo desigual mejor. Mejor desde un principio, ¿verdad? Como decía yo, si es un hombre mujeriego y que después va conmigo a cambiar, 1 de 10 o 1 de 20, ¿verdad, hermanos? Quizá. Y usted sabe que eso es cierto. O que ese hombre es violento y después va a cambiar, no tan fácil ocurre, ¿verdad, hermanos? Sí, yo sé que el evangelio es poder de Dios para salvación, yo lo sé, pero la Biblia me dice que yo debo de predicar que el joven mejor no se una en yugo desigual. Y yo creo que Dios es más sabio que todos nosotros aquí puestos juntos. Ahora yo sé, hermanos, de que quizás usted dirá, ¿verdad? Yo no conocía al Señor y cometí todos estos errores porque yo no conocía a Dios. Y nuestro Dios es misericordioso, ¿verdad? Y Pablo le dice a la mujer, digamos, tu mujer cristiana que se convierte a Cristo y tienes un hombre incrédulo, pero este hombre quiere seguir viviendo contigo a pesar que tú eres cristiana, quédate con él, no lo dejes. ¿Qué sabes tú, oh mujer? Dice Pablo, si ese hombre va a ser salvo. O lo mismo para el hombre, te casas con una mujer y luego él viene a Cristo y la mujer no quiere, pero siguen viviendo, sigan ahí, dice. ¿Qué sabes, oh tu hombre, si tu mujer vendrá a la salvación? Y mientras estén así, dice, con uno que sea creyente, los hijos son santificados, dice Pablo. O sea, hay una cobertura de Dios, aunque sea por uno, ¿verdad? Pero lo ideal, hermanos, es para las jovencitas que no se han casado, de que busquen a uno que sea cristiano, y las que ya están casadas, si su esposo está ahí todavía, manténganse ahí, no renegando a Dios, ¿verdad? Como, ¿por qué me diste este hombre si usted lo escogió? Sino orando misericordia, ¿verdad? Que Dios, hermanos, se mueva misericordia para salvar a este hombre
Porque quizás usted tomó la decisión cegada por Satanás, como dice la Biblia, que todos nosotros estábamos antes de Cristo. Pero yo oro que nuestras niñas no tomen decisiones cegadas por Satanás, y los jóvenes varones tampoco, sino que tomen sus decisiones con los ojos abiertos e iluminados por el Espíritu Santo y guiados por la palabra de nuestro Dios. Amén. Ahora, hermanos, si puede poner nuestra hermana en la pantalla, por favor. Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Yo quiero dejar esto claro también. Hemos dicho hasta este punto que la mujer busca, y este es el punto más largo, por cierto, no se vayan a asustar. La mujer debe de buscar a un hombre para que sea su líder. Cada hermana que está aquí, su esposo debe ser su líder, ¿verdad? La cabeza del hogar, el primer responsable, el que debe liderar con el ejemplo. Y como vamos a ver, después viene la parte para el hombre, con el amor de Cristo. Pero algo que quiero dejar claro en este punto es: ¿vale más el hombre que la mujer o vale más la mujer que el hombre? Y esto quiero que quede bien claro aquí. Todos los que fueron bautizados en Cristo, aquí está hablando de la salvación, ¿verdad? No del bautismo en agua, sino del bautismo de la salvación. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza al cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12, de Cristo han sido revestidos. Esto es muy importante, hermanos. A mí me encanta la doctrina de la unión con Cristo, se le llama. En todo libro de doctrina usted lo va a leer. Y la unión con Cristo es de que Dios, ¿lo puede regresar, por favor? Dios me mira a mí a través de su Hijo. Y dice la Biblia de que yo estoy revestido. Usted y yo que estamos en Cristo, estamos revestidos de Cristo. La sangre de Cristo, hermanos, nos lava de nuestros pecados. Dios nos ve a través de su Hijo, ¿verdad? Yo estoy revestido de Cristo, hermanos. Y qué privilegio más grande es poder nosotros. Esa es la buena noticia del Evangelio, de que Cristo murió en mi lugar, ¿verdad, hermanos? Y que Él me da su justicia si yo pongo mi fe en Él, para que el Dios santo y perfecto pueda tener comunión con nosotros que somos imperfectos, ¿verdad? Así que estamos revestidos de Cristo. Y mire lo que sigue diciendo. Ya cuando estamos en Cristo, ya no hay diferencias de las nacionalidades, ¿verdad? El judío antes estaba bajo el pacto, los demás no. Hoy ya no. Todos, no importa qué nación, todos estamos en Cristo. Ya no hay diferencia en judío y griego. Esclavo y libre. He leído en cierto libro de que se especula que casi la mitad de la población del Imperio Romano eran esclavos. No podían tener nada a su nombre. Le pertenecían a una persona. Pero aunque una persona fuera esclava o fuera libre, a los ojos de Dios, esto ya no importa. Mire lo que sigue diciendo. Hombre ni mujer. No importa si es hombre o si es mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Así que puede ser un esclavo, o puede ser el rico, puede ser judío, puede ser griego, puede ser hombre, puede ser mujer. Todos tenemos el mismo valor a los ojos de nuestro Señor y Salvador Jesús, porque por todos nosotros murió Cristo y todos estamos revestidos de Cristo. Así que, hermanos, yo quería dejar eso muy claro también. No está diciendo aquí Dios de que la mujer valga menos que el hombre, no, sino que Dios da diferentes roles que debemos desempeñar. Sí. Usted que tiene hijo y usted que tiene hijas, si usted hay familias aquí que tienen hijos e hijas. Sí, para usted, ¿verdad? Hermano Víctor le dijo amén. Él tiene un hijo y una hija. Para él los dos valen igual, ¿verdad? Yo tengo un hijo y una hija. Para mí los dos valen igual. Todos ustedes saben que lo vemos con el mismo amor, ¿verdad, hermanos? Pero yo tengo que enseñarle a mi hijo de que él va a tener un rol el día de mañana y mi hija va a tener un rol diferente. Y por eso es que el esposo y la esposa deben de modelar en el hogar lo que ellos deben de ser el día de mañana, ¿verdad, hermanos? Esto es algo muy importante porque ¿no ha visto usted, hermanos, cómo a veces niñas que han crecido bajo un papá abusivo o han crecido bajo una madre abusiva, el niño, y después buscan una esposa o un esposo que son iguales y que los sigan abusando? Eso lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que modelar qué es ser un esposo. Y la esposa tiene que modelar qué es ser una esposa. Porque, digamos, viene una hermana, no se somete a su esposo, sino que controla al hombre, ¿verdad? Y lo amedranta y el hombre le tiene hasta cierto temor. El problema es de que usted ya está desobedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo primero. Y en un estudio del doctor James Dobson, que yo lo sigo en Facebook, quizás ustedes lo han escuchado en varias predicaciones,
Él es el del show de la radio Focus on the Family. Y este hombre, James Dobson, hermanos, dice, un estudio que él hizo, de que la gran mayoría, ¿verdad?, de casos, de hogares, donde la mujer es abusiva, mandona, criticona del hombre y que le falta el respeto y que tiene como un poderío sobre él, ¿verdad? Los niños, varones, después hasta homosexuales se hacen. La estadística de niños homosexuales que salían de estos hogares era muy grande. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando yo le escuché esto, hermanos, como que comprendí algo, porque muchos hogares donde los niños eran oprimidos, o hasta algunos se hicieron homosexuales, ¿verdad? Familiares o conocidos o personas así, comenzó esto a hacer clic en mi mente de por qué lo malo, hermanos, de romper el orden establecido por Dios, ¿verdad? Y que una mujer quiera tomar el puesto de un hombre que no lo debe de tomar. Miren lo que dice el final del capítulo 5, el versículo 33. Solo leamos el final. Y la mujer respete, dice, a su marido. Las hermanas que están aquí, si usted le falta el respeto a su marido, solo le está dando, usted piensa quizá, yo no estoy diciendo que alguien aquí lo haga, ¿verdad? Pero por si lo hacen, usted pensará que le está haciendo el daño a él, faltándole respeto, humillándolo y todo, pero al final se está haciendo daño a usted y a sus hijos también de paso. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. Y otro peligro, hermanos, esto acaba de venir a mi mente, es muy peligroso, que Dios nos guarde de esto, de ir a nuestros hijos a renegar de la esposa o del esposo. Y hermanos, yo voy a dar dos testimonios de que conozco. Uno se llama el hermano John Piper, se llama él. Y otro daré de otro pastor que escuché sus testimonios. Y son dos. Uno, un hombre era pastor y la esposa, antes de que él se hiciera pastor, no quería que él fuera pastor. Ahora, hermanos, ella se ponía a su ministerio y a veces pues llamaban para que fuera a orar por alguien o alguien se enfermaba o había que ir a la iglesia. Ella nunca lo quería acompañar a la iglesia, nunca lo quería acompañar a la casa de nadie. Entonces los niños miraban que el papá no estaba, pues porque la esposa no quería que lo acompañara a nada. Entonces la esposa siempre les hablaba mal del papá y negativo contra la iglesia y negativo contra su ministerio. Y él creció, y estos niños crecieron teniendo algo en contra del papá, de la iglesia y del ministerio. Ahora, John Piper dice que su papá era ministro y de que él predicaba la palabra de Dios. Y dice John Piper que en algunas ocasiones lo invitaban a una campaña y hasta en aquellos tiempos, ¿verdad? John Piper tiene 80 y algo de años. En aquellos tiempos las campañas eran de hasta 2 semanas cuando lo invitaban a predicar a alguien. Y él iba a predicar y dice de que cuando él se iba a predicar a algún lugar, ¿verdad?, o cuando estaban en casa y él le tocaba predicar en la iglesia, su mamá siempre le decía, oremos para que Dios use a papá. Y nunca le habló mal del ministerio. Y él creció, dice, deseando ser como papá. Y cuando él llegó a una edad de 27 años, o sea, no fue algo que él de un solo fuera pastor, sino de 27, 28 años comenzó a ser pastor él. Y dice él de que cuando ya creció, él comprendió lo que, yo no sé si consciente o inconscientemente, pero la mamá nunca metió cizaña en el corazón de él contra su padre. Eso es muy importante, hermanos, ¿verdad? De que no metamos cizaña entre los niños contra la mamá o contra el papá, porque nuestra naturaleza pecaminosa tenemos una tendencia a hacer eso, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos guarde y que Dios nos libre, ¿verdad?, de todo esto. El 25, versículo 25, y por cierto quiero decir algo, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Nadie piense que esto lo va a hacer en sus fuerzas. Y en ocasiones vamos todos a fallar, ¿verdad? Pero Dios da más gracias a los humildes y Él resiste al soberbio, dice. Si Dios ve su corazón humilde, si Dios ve que usted se está humillando al escuchar la predicación, usted está pidiendo su ayuda, Dios le va a dar mayor gracia, dice. Ahora dice el 25, maridos, por ejemplo, este versículo es imposible cumplirlo. Pero ahí nos da Dios el estándar de hacia dónde debemos de desear ir. Maridos, ¿quién puede amar como Cristo? De aquí ningún hombre, ¿verdad? Pero maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que el liderazgo del hombre no debe ser como un dictador en el hogar, sino un hombre, hermanos, que lidera por medio del amor sacrificial y del servicio, ¿verdad? Nuestro hermano Gilberto dijo ayer en la predicación para los hombres que estábamos aquí en ayuno, ¿verdad? Él me preparó bastante la predica ayer, ¿verdad? Porque él decía esto,
de que los niños, dijo él, recuerdan cómo papá trataba a la mamá, dijo él. Eso es muy cierto. Dijo él de que los niños recuerdan y que ellos son impactados, dijo, por cómo papá trata a la mamá. Y dijo él otra cosa ayer y la repitió como en 2 o 3 ocasiones que también me ministraba, de que él decía esto, hermanos, cuando el niño es pequeño a veces mira hacia papá que quiere ser como él, dijo nuestro hermano. Pero ya después cuando va creciendo, dijo nuestro hermano, comienza a darse cuenta de que el papá está mal en muchas cosas que él hace y luego llega hasta decepcionarse de él, dice. Y hermanos, nosotros tenemos que obviamente nuestros hijos van a ver imperfecciones en nosotros, ¿verdad, hermanos? Pero por lo menos que vean sinceridad, ¿verdad? Y un amor, hermanos. Y que ellos vean de que usted ama a la madre de ellos como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Que vean un amor sincero. Que vean el respeto. Que vean de que usted la ama a ella más que a usted mismo, hermanos. Esto es muy, muy importante. Ahora si puede poner nuestra hermana, este es el último versículo que traigo, solo 2 traigo hoy, pero Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, yo sé que ya se lo sabe de memoria, pero miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Vosotros maridos igualmente vivan con ellas como sabiamente. Otra traducción dice comprensivamente, dándole honor a la mujer. O sea, Dios llama al hombre, hermanos, a amar a su esposa y a darle honor. Ese es el respeto que ella merece, ¿verdad, hermanos? Como a vaso más frágil. Tenemos que recordar esto, ¿verdad? El sentimiento de la mujer va a ser más frágil que el de uno de hombre. En otra parte de la Biblia, en Colosenses, le dice al hombre no sea áspero con la esposa, porque como hombres tenemos una tendencia, hermanos, por nuestra naturaleza pecaminosa a ser ásperos, ¿verdad, hermanos? O a culparlas a ellas. Adán, desde el primer momento que él pecó, él culpó a Dios, ¿verdad? La mujer que tú me diste, le dice, o sea, le echó la culpa a Dios por darle la mujer y a la mujer, por eso él pecó, dice. Desde ahí hay una tendencia del hombre, hermanos, a siempre quitarse la culpa, a culpar a la esposa, ¿verdad? O a culpar a Dios en el ser humano, o hermanos, ser áspero. Pero la Biblia nos llama aquí a vivir de una manera comprensiva, como un vaso más frágil. Y dice ahí, hermanos, la siguiente parte de ese versículo, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera de ustedes de la gracia de la vida. Y eso me gusta. El matrimonio, hermanos, es la gracia de la vida. O sea, el matrimonio es un regalo que Dios da a nosotros. El que encuentra esposa ha hallado el bien y alcanzó la benevolencia, ha alcanzado la bondad de Jehová. O sea, la esposa es un regalo de gracia de Dios. Los hijos también son herencia del Señor, dice, ¿verdad, hermanos? La palabra de Dios. Esa es la manera como debo de estar viendo yo a mi esposa y a mis hijos, como un regalo que Dios me ha dado para cuidar, proteger y liderar. Pero a veces nosotros no pensamos así porque no andamos en el espíritu, sino en la carne, ¿verdad, hermanos? Y sigue diciendo, para que sus oraciones no sean estorbadas. O sea, Dios toma esto tan en serio que yo estoy predicando hoy, hermanos. Por ejemplo, si usted tiene una discusión con su esposa, de nada le sirve que esté orando de rodillas hasta que se vaya a reconciliar con ella. A menos que esté orando, Señor, ayúdame para poderle pedir perdón. Y ahí sí el Señor escuchará, ¿verdad? Pero si usted está orando como si nada y la dejó malherida, ¿verdad? De nada le sirve que usted esté orando ahí, ni su ayuno ni nada, ¿verdad, hermanos? Porque, hermanos, dice que esto estorba nuestra relación con Dios. El 26, por favor, hermanos. En Efesios 5, ahora sigue hablando del amor de Cristo, que es un modelo para el hogar, ¿verdad? Cristo se entregó para santificar la iglesia, para apartarla para Él, ¿verdad? Habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo. O sea, Cristo sirvió a la iglesia, ¿verdad? Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha, hablando de cómo Cristo nos lava de nuestros pecados con su preciosa sangre. Aquí vemos, hermanos, el amor de Cristo y que Él puso el bienestar de la iglesia, de nosotros, por encima de su bienestar, ¿verdad? Esa es la manera como nosotros deberíamos de estar liderando a nuestras esposas, con un corazón puro, ¿verdad? No por algún interés, hermanos, que nosotros queramos sacar de ellas, ¿verdad, hermanos? Sino con un corazón puro. Por ejemplo, quizás alguien puede decir esto,
al escuchar esta predicación. Pastor, mi esposa, no, quizás, espero que no sea aquí, ¿verdad? Pero quizás alguien que vea este video alguna vez diga esto. Pastor, mi esposa, a mí no me falta, me falta el respeto. Ella no me respeta. Y ella es complicada, gasta dinero en la tarjeta de crédito, más de lo que debería, ¿verdad? Ella no obedece, se disciplina a los niños, luego ella me regaña en frente de ellos y ella ha herido mi corazón. Pero ¿cómo puedo amarla? Recuerde que la motivación que Dios nos da aquí para amar a nuestra esposa no es ni siquiera cómo ella se comporte, sino que Cristo me amó a mí. Ese es el punto. Y yo quiero que vaya a ver Efesios 2 conmigo, por favor. En Efesios capítulo 2, el versículo 4. Porque cuando yo estaba pensando en esto, me recordé de este pasaje bíblico. Y dice aquí Efesios 2, 4. Lo tenemos, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, Dios nos amó cuando estábamos muertos en pecado. ¿Qué dice Romanos 7, capítulo 5, versículo 7? Creo que tal vez alguno diera su vida por alguien bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. ¿Qué significa esto? Que Cristo lo amó a usted y a mí, hermanos, en medio de todos los pecados y problemas que estábamos. Con vicios, con mal carácter, con lo que sea que teníamos, así nos amó Dios. Y Él quiere que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué significa eso? Amarla aún con los defectos que tenga su mujer, hermanos. Yo sé que esto está difícil, ¿verdad, hermanos? Pero ahí es donde el Señor da gracia. Pero Él nos llama a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo, ¿verdad?, amó a la iglesia de esa manera, entregándose por un pueblo que antes éramos rebeldes, ¿verdad? Por un pueblo que no le buscábamos, dice Isaías. Pero Él nos dijo, heme aquí, heme aquí. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestras esposas, aún en medio con los defectos. Quizás, bueno, escuché un testimonio de un hermano de que él tenía una esposa con un carácter que, Dios mío, ¿verdad? Los hermanos de la iglesia todos sabían que él sufría. Entonces, en cierta ocasión estaba en una predicación y en la predicación se dijo que toda prueba que viene a nuestras vidas es para que nos acerquemos más a Dios. Y él dice que él comprendió que el mal carácter de su esposa era una prueba en su vida. Y él dijo, voy a usar esto para acercarme más a Dios. Y que Dios me ayude, que Dios me fortalezca y que Dios me ayude a amarla a pesar de cómo es. Y así vivió sus días, hermanos, hasta que murió. Pero Dios, a usted no le pase eso, ¿verdad? Que cambie la hermana. Pero hermanos, somos llamados a amarla, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia. Ahora, si va conmigo al 28, por favor. Dice el 28, así también los maridos deben, y esto es muy importante, hermanos, y espero de que me dé a explicar aquí, que Dios me ayude a explicar esto. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Esto es muy importante. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire lo que dice, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que todos ustedes cuando tienen hambre comen, ¿verdad? La sustentan y la cuidan. Como también Cristo a la iglesia. Así que como Cristo cuida a la iglesia, hermanos, nosotros, ¿verdad? Que la cuidó hasta derramar su sangre en la cruz. Nosotros, hermanos, deberíamos de cuidarlo. Y algo que me llamó la atención es que la palabra cuida en griego, hermanos, oiga lo que esto significa, lo apunté aquí. La palabra cuida significa cuidar con tierna solicitud, decía el comentario bíblico. Cuidar con tierna solicitud. Entonces, pero si sigue lo que él va diciendo en estos versículos, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. El que cuida de su esposa es como que a sí mismo se cuida. Mire lo que dice el 29. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. 31. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mira el 32, uno más. Grande es este misterio, mas yo lo digo respecto a Cristo y la iglesia. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Por cierto,
La Biblia cuando habla de misterio siempre en el Nuevo Testamento está hablando de la salvación, que era como un misterio antes, que era algo oculto, que en el Nuevo Testamento ha salido a la luz, ¿verdad? Cómo Dios, por medio de dar a su Hijo, salvó a judíos y gentiles por su gracia. Pero él lo que está diciendo es que, así como Cristo y la iglesia son uno, ¿verdad, hermanos? O sea, cuando Cristo murió, Él estaba muriendo por mis pecados y los suyos, por los de la iglesia. Dios vio no a Cristo en esa cruz, sino que Él vio a ¿quién? A su iglesia. Por eso la ira de Dios cayó sobre Él. Por eso Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios lo estaba viendo a Cristo como que si nosotros como que si Él hubiera cometido las fechorías que nosotros cometimos, porque Él estaba viendo a nosotros en Cristo, ¿verdad? Ahora, cuando venimos a Cristo en salvación, alguien se arrepiente de sus pecados, Dios lo ve a esa persona a través de Cristo, ¿verdad? O sea, Dios ya no me ve a mí, sino que Él ve a Cristo por delante de mí. Y por eso una persona puede ser perdonada de sus pecados. Por eso Pablo, aunque había perseguido cristianos y había dado votos para que los mataran y los había hasta torturado, dice el libro de los Hechos, él pudo ser perdonado porque Cristo murió por sus pecados. Dios nos ve unidos a Cristo. O sea, cuando Dios mira... Por eso dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. El sacerdote representa a la iglesia delante de Dios, ¿verdad? Cuando Dios mira a Cristo a la diestra del Padre, Él nos mira a nosotros, hermanos. Ahora, cuando Dios mira, déjenme inventarme nombres de alguien que no esté aquí, a doña Sara, y cuando Dios mira aquí a don Paco, don Paco es como que lo estuviera viendo a Sara y a Sara como que estuviera viendo a Paco, porque delante de Dios ya no son dos, sino son una sola carne, hermanos. Tal unidad es la que Dios nos ha dado cuando nos hemos casado, hermanos. Por eso la Biblia habla, ¿verdad?, de que el que estando casado se une a otra mujer, viene a ser otra carne con ella, ¿verdad? Por eso la importancia, hermanos, de que nos seamos fieles en el matrimonio. Amén, hermanos. Amén. Porque Dios ya no me ve a mí, sino que Dios me ve a mí unido a Cristo, pero Dios también me ve a mí unido a Stephanie. Entonces, a los ojos de Dios, Stephanie y yo somos una sola carne, y también Cristo y yo hemos sido unidos. Desde el día que yo vine en arrepentimiento y fe, ¿verdad?, a pedirle perdón a Dios por mis pecados y que yo quería que Cristo cambiara mi corazón y que yo quería tener comunión con Él, ese día yo me uní a Cristo. Y años después, no me recuerdo cuántos años después, pero cuando me casé con mi esposa, me uní a ella. Entonces estamos unidos, hermanos. Y mire lo que sigue diciendo el 33. Por lo demás, tenemos que amar a nuestras mujeres como a nosotros mismos, ¿verdad? Jesús lo dijo de esta manera: todo lo que quieren que los demás hagan contigo, así haz tú con ellos, ¿verdad? Todos queremos que nos respeten, ¿verdad, hermanos? Todos queremos que nos sean fiel, ¿verdad? Todos queremos que nos traten bien, pero el problema de la naturaleza pecaminosa es de que a veces, hermanos, queremos que nos hagan, pero no queremos hacer, ¿verdad? Esa es la lucha pecaminosa, hermanos. Pero Dios quiere de que amemos, en el caso de los hombres, ni siquiera como lo que yo quiera que me hagan, sino más allá aún, hermanos, como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer respete a su marido. Y de ahí lo que yo me introducía con la predicación, la importancia de la joven soltera de buscar un hombre que la pueda liderar, ¿verdad? No alguien inestable, hermanos. Y por cierto, no vaya a ser malinterpretado. Cuando yo dije vago, no estoy diciendo de que busque a alguien rico o que por interés, ¿verdad, hermanos? Sino alguien responsable. Puede ser pobre, pero responsable, ¿verdad, hermanos? Quizás no tiene muchas cosas, pero responsable, trabajador y bueno, que ame a Dios, ¿verdad? Ahora el capítulo 6, versículo 1. Ya voy concluyendo aquí, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, hermanos, cuando yo leía esto me acordaba de una frase del pastor Paul Washer, que él dice esto: el mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es hablarles de Cristo, ¿verdad? Pero aparte de esto, uno de los mejores regalos que les puedes dar, aparte de la mejor herencia, que es hablarles del evangelio y orar por ellos, ¿verdad? Lo segundo mejor que uno le puede dar a sus hijos, dice él, es un buen matrimonio. Que ellos crezcan bajo un buen matrimonio. Y aquí dice la Biblia:
los niños jóvenes son, por cierto, aunque sus papás no hayan sido buenos, ustedes siempre, y yo, siempre tenemos esta responsabilidad de honrarlos, ¿verdad? Pero también va a ser más fácil honrarlos si ellos son buenos, ¿verdad, hermanos? Pero aunque no hayan sido buenos, ¿verdad? Esto tenemos que entenderlo también, hermanos. Ellos quizás crecieron sin el conocimiento del Evangelio, sin el Espíritu Santo obrando en sus vidas. Y sus papás de ellos quizás fueron malos y duros con ellos. Entonces, hermanos, pero nos dice aquí, ¿verdad? De que los honremos, porque este es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, yo quiero el bien para mis niños, ¿verdad, hermanos? Yo quiero que ellos tengan larga vida, yo quiero que ellos les vaya bien. Entonces, lo que yo tengo que procurar, hermanos, ya como procurar tener un buen matrimonio para que ellos me aprendan a respetar, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que yo debo procurar. Ahora, el hijo, sea como sea el papá, tiene que procurarlo honrar, ¿verdad, hermanos? Pero dice el versículo 4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces a los papás, hermanos, el Espíritu Santo nos reprende porque sabe que en nuestra naturaleza pecaminosa hay algo malvado de querer provocar a ira al hijo, ¿verdad? Y el problema, hermanos, es de que si el maltrato o la provocación, el niño puede caer o la niña puede caer hasta en desesperación, ¿verdad? O hasta, hermanos, pueden comenzar un resentimiento o un enojo. O como yo decía el viernes, ¿verdad? Llegar hasta pensar los hijos que ellos son la razón por la cual el papá es infeliz, como yo decía el día viernes. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta aquí a que nosotros, hermanos, no los provoquemos a ira, ¿verdad? Y algo que leí, que escribió el hermano R.C. Sproul sobre este versículo bíblico, se quisiera leer, hermanos, y que en eso quisiera ir concluyendo. Y dice, no los provoquéis a ira, sino criadlos. Y la palabra criarlos, hermanos, oiga lo que él dice, sugiere la idea de criar y ayudar a florecer. Y oiga lo que él dice, a los padres se les confían las mentes, los sentimientos y los cuerpos de pequeños niños que son frágiles, portadores de la imagen de Dios. El niño que Dios le da a usted, la hija, son a imagen y semejanza de Dios. Ya eso les da dignidad, ¿verdad, hermanos? Entonces, dice él aquí, hermanos, y esto a mí me gustó, Dios nos ha confiado. Y el hermano Gilberto lo dijo en su predicación ayer, cuando él predicaba, y él decía, tan corto se siente el tiempo que ellos son pequeños. Vimos aquí en la iglesia, dijo él en su predicación, niños que vinieron bebés, hoy ya están corriendo, cuando menos venga a sentir, ¿verdad? Ahí Dios me está hablando a mí, ya van a estar grandes, ¿verdad? Rapidísimo va a pasar ese tiempo de que usted tiene, dijo el hermano ayer, para poder instruir, enseñarle a los niños. Y el hermano dice aquí, R.C. Sproul, de que se nos ha confiado la mente de Dios. Se me ha confiado la mente de un niño, de una niña. A usted se les ha confiado la mente de sus hijos y sus sentimientos, dice ahí. Y el cuidado físico, porque ellos todo el tiempo se quieren tirar y caer, ¿verdad, hermanos? Entonces se nos ha confiado, hermanos, estos niños. ¿Para qué? Para disciplinarlos. Y cuando estaba buscando, hermanos, a mí me gusta buscar las palabras en griego porque me ayuda a entenderlo más. La Biblia fue escrita en griego y ahí viene la palabra pedagogía, la enseñanza a los niños. Pedagogía, los que estudian eso son los que estudian la enseñanza a los niños, ¿verdad? La enseñanza infantil. Entonces lo que aquí me está diciendo la palabra de Dios es que yo soy llamado a ayudarlos a florecer por medio de la enseñanza. O sea, cada papá debe ser un maestro, cada mamá debe ser una maestra de sus hijos. No mandarlos a la escuela solamente y que ahí les enseñen la agenda del mundo, ¿verdad, hermanos? No, somos llamados a platicar y eso es lo que muchos de ustedes yo sé que no tuvieron cuando eran pequeños, ¿verdad? Sus papás no hablaban con ustedes. Se han escuchado testimonios, ¿verdad? De que sus papás nunca hablaron. He escuchado tantos testimonios de personas, hermanos, de que nunca han recibido un abrazo de sus padres. Nada menos el jueves, iba al NBA, hermanos, a regresar unas placas de un carro que vendí, el Acura, hermanos.
Y cuando iba ahí, hermanos, yo venía bien cansado con un gran dolor de cabeza porque no había dormido bien la noche anterior, ¿verdad? Por Baby Robert, hermanos. Entonces yo iba ahí, hermanos, y ya me había tomado un café, pero como ahí está el Starbucks, me iba a ir a meter un expreso para ver si así me despertaba bien, ¿verdad, hermanos? Porque no quería desperdiciar el día. Iba yo así, hermanos, cuando venía un hermano en Cristo de otra iglesia, él es director de alabanza. Pero cuando le vi a él la cara, yo supe que él estaba peor. Y le dije, hermano, ¿qué pasa? Y él me dijo, hermanos, yo trabajo de noche. Mi esposa trabaja de día y yo trabajo de noche. Y le pido por favor que ore por mí, porque el desvelo ya me está afectando. Y yo ando más irritado. Y me dijo él, y yo no quiero, me dice él, ser como mi papá era conmigo, porque mi papá era alcohólico y él golpeaba a mi mamá. Y él me pidió perdón ya hoy, le dice él, y yo ya lo he perdonado, pero siento que me quedó un vacío de todos esos años. Y hoy yo tengo a mis hijos y yo siento una responsabilidad, como todo papá, de darle lo que yo no tuve. Pero al darle lo que yo no tuve, hermanos, la Biblia no hace tanto énfasis en darle cosas materiales, sino aquí que dice, ayudarlos a florecer por medio de la instrucción que le dijo Dios en el pasaje más importante para los judíos, que todos los días lo repiten 2 veces al día, Deuteronomio 6. Dice Jehová nuestro, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, mente y fuerza. Y esta ley que yo te he prescrito hoy, se la repetirás a tus hijos. En la mañana, cuando se levanten a tomar un café, eso lo estoy añadiendo yo, por cierto. En la noche antes de dormir, cuando vayan por el camino, dice la Biblia. O sea, la palabra de Dios, hermanos, tenía que ser algo constante de lo cual iban a hablar. Y yo sé que no solo vamos a hablar de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, hermano Gilberto, con Andy le gusta el Real Madrid, ¿verdad? Y a veces van a hablar de eso, hermanos. Hay tantas cosas lindas y hermosas de las cuales hablar, ¿verdad, hermanos? En esta vida, o de mecánica, porque a los dos les gustan los carros, ¿verdad, hermanos? O sea, hay tantas cosas maravillosas, pero todas nuestras conversaciones tienen que ser bajo el temor de Dios, hermanos. Y cuánto no más mejor hablar de la palabra de nuestro Dios. Y por último, amonestación del Señor. Nos ponemos de pie. Y ahí está, ¿verdad? Cuando los amonestemos, cuando les reprendamos, dice que debe ser en el Señor, ¿verdad? Así que Dios nos ayude, hermanos, este año a procurar ser mejores esposos, ¿verdad? Mejores esposas a las hermanas, mejores hijos también. Y hermanos, es lo bueno que da el Señor, ¿verdad? De que el Señor da perdón y Él da restauración. Ahora el tiempo es lo único que no se puede recuperar, ¿verdad, hermanos? Pero aún así, hermanos, oremos, porque no sé, hermanos, pero quizás usted, yo he escuchado testimonios de personas que nunca crecieron con sus papás, o que solo la dejó a la mamá embarazada y nunca lo volvieron a ver, pero que ya mayores lo van a buscar y logran tener una bonita relación, ¿verdad, hermanos? Entonces, lo que quedó atrás, ¿verdad, hermanos? Pues ya quedó atrás, pero podemos orar, ¿verdad? De que de aquí en adelante, hermanos, Dios nos ayude. Y todos los que tenemos una familia joven, ¿verdad? Pequeños niños, hermanos, que Dios nos ayude, como la Biblia nos ha dicho hoy, ¿verdad, hermanos? A poder ya nosotros hacer las cosas de una manera diferente, ¿verdad, hermanos? Siempre con nuestros errores, siempre con nuestras fallas, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, de que vean a Cristo en nosotros, ¿verdad? O por lo menos que vean sinceridad, ¿verdad, hermanos? El ir a pedir perdón cada vez que fallamos también es muy importante, hermanos, nosotros, ¿verdad? Y no ser orgullosos y encerrarnos, sino reconocer siempre nuestros pecados y nuestras faltas es clave en la vida cristiana. Oramos, Padre, yo le doy gracias, Señor.